Hola a todos, les presentamos el proyecto final de la clase Introducción a la Ingeniería Eléctrica, correspondiente al grupo E. Sus integrantes son Wilson López, Edwin Palma, Katy Andino y Luis Alemán. En el siguiente proyecto ampliaremos nuestro conocimiento en construcción, análisis, características y utilidades de un circuito eléctrico en paralelo, con ayuda de un programa de simulación de circuitos, en el cual realizaremos mediciones, comprobación de propiedades y cálculos que nos permiten experimentar de una manera más real un circuito eléctrico. Objetivos generales. Número 1. Poner en práctica los conocimientos adquiridos en la clase. Número 2. Experimentar y observar los comportamientos de las corrientes en cada elemento del circuito, al aplicarles una variación en el valor de las resistencias. Número 3. Observar de una forma más práctica el cómo utilizar un voltímetro y un amperímetro. Número 4. Reconocer e identificar un circuito en paralelo y sus utilidades. Objetivos específicos. Número 1. Aprender a utilizar el simulador de circuitos en un laboratorio virtual. Número 2. Demostrar qué le sucede al flujo de corriente cuando cambiamos los valores de las resistencias en el circuito. Prácticamente demostrar la ley de Ohm. Número 3. Determinar el valor de una resistencia sin necesidad de ver su valor numérico. Una conexión en paralelo nos referimos a una conexión de dispositivos electrónicos en paralelo conectados directamente a una fuente de poder, como puede ser una batería u otra fuente. Un ejemplo de un circuito en paralelo lo constituye una lámpara que tenga varias bombillas encendidas al mismo tiempo. En caso de que una de dichas bombillas se funda y deje de operar, el flujo eléctrico no se interrumpirá debido a que la conexión será continua hacia las otras bombillas, que seguirán brillando y podrán seguir ejerciendo su función. Como hemos explicado el ejemplo de las bombillas en un circuito paralelo, podemos decir que la gran ventaja en los circuitos en paralelo es esa, la independencia de cada estación de red, cuya posible falla no alteraría en absoluto la diferencia de potencia que hay en los extremos del circuito. Esta es su principal diferencia de un circuito en serie, por lo que resulta muy conveniente para cuando estamos utilizando una conexión y no queremos que se vayan a ver alterados por alguna falla en el sistema. El circuito en paralelo tendrá la misma tensión sin importar el número de voltajes, siempre será el mismo. Y en el caso de las intensidades siempre serán la suma de cada una de las intensidades, dependiendo de cuántas tengamos. Y podemos calcular la resistencia total con la fórmula de 1 entre un medio de resistencia 1 en adelante, dependiendo de las intensidades que tengamos. A continuación se realizará la construcción de un circuito paralelo en un laboratorio virtual. Para realizar dicho circuito se estará utilizando una fuente de voltaje, 4 resistencias, cable conductor y también se estará utilizando amperímetros para registrar cuánta corriente pasa por las dichas resistencias y observar las características de este circuito. Se procede con la fuente de voltaje, ya que esta es la que nos alimenta todo el circuito. Le estaremos dando un valor de 24 voltios. A continuación, también se le colocará un amperímetro en la fuente de voltaje para verificar la ley de corriente de Kirchhoff, que menciona que todas las corrientes que salen de un nodo es igual a todas las que entran. Se procede con la construcción de circuito paralelo. Tratando de que
estética para su mejor entendimiento. Hasta el momento tenemos construido lo que es la fuente de todo el circuito. Se procede a colocar la primera resistencia, a la cual también se le colocará un amperímetro. Se procede colocando la segunda resistencia. Con el amperímetro, el cual nos indicará cuánta corriente pasa por esa resistencia. Hasta el momento tenemos construido un circuito paralelo con dos resistencias. Se procede colocando la tercera resistencia con el amperímetro y haciendo uso de cable conductor. Se procede con la cuarta resistencia y el amperímetro. Y así tenemos un circuito paralelo con 4 resistencias, con una fuente de voltaje de 24 voltios. Les cambiaré el valor a las resistencias para hacer una observación en el flujo de corriente eléctrica que pasa por ese circuito. Al aumentar la resistencia, se puede observar que la carga eléctrica va más lenta que en comparación con las otras resistencias de menor valor. En este caso le daremos un valor de 40 ohmios. A la segunda resistencia le damos un valor de 20 ohmios. A la tercera resistencia le daremos un valor de 30 ohmios. Y la cuarta resistencia quedará un valor de 10 ohmios. Procederemos a utilizar el voltímetro, ya que una de las características del circuito paralelo es que todos sus elementos comparten el mismo voltaje, el cual se comprobará utilizando el voltímetro, colocando en cada nodo los estiletes para realizar la medición de voltaje en cada resistencia.
Como se observa, el voltaje en esta resistencia es de 24 voltios, que es el mismo que el de la fuente. Se pasa a la tercera resistencia, y el cual indica que también es de 24 voltios. Asimismo, pasa con la segunda y la primera resistencia. Con ello, se comprueba de que todos los elementos en un circuito paralelo comparten el voltaje. Se observa que cada resistencia está conectada directamente a la pila, de modo de que todos tienen el mismo voltaje. La ley de corriente de Kirchhoff nos dice que en cualquier nodo, la suma de las corrientes que entran en ese nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. Para ello se colocaron los amperímetros para comprobar y verificar que la suma de todas las corrientes que hay en cada resistencia va a ser igual a la corriente total que registra el amperímetro que se encuentra en la fuente de voltaje. Otra característica de este tipo de circuitos los estaremos viendo en el siguiente ejemplo, en el cual se trabajó con bombillas. Encenderemos el primer interruptor dándole paso a la energía eléctrica de una bombilla, y se procederá cerrando el interruptor de la siguiente bombilla. En este caso, la electricidad no solo fluye mediante un solo camino. Por ello, un resistor, en este caso una bombilla, puede dejar de funcionar y los demás elementos no se verán afectados. Por ejemplo, al abrir una bombilla o al dañarse una bombilla, las demás continúan trabajando sin ningún problema. En conclusión, facilita el encendido o apagado independiente de cada componente, sin tener que perjudicar al resto del sistema. Esto sería todo de un análisis de un circuito paralelo. Asimismo, llegamos a la conclusión que se aprendió una nueva manera de observar cómo funciona un circuito en paralelo de forma virtual, lo cual nos da una idea de cómo se realiza con elementos reales, teniendo la ventaja de probar en simulación un circuito del cual no estemos seguros y en el que se puede detectar la falla y corregir sin riesgo a dañar los elementos o ponernos en peligro. Se despejó dudas también sobre el comportamiento de un circuito paralelo con respecto a los voltajes y resistencias aplicadas en el circuito. Además, se comprendió cómo realizar mediciones de voltaje y corrientes haciendo uso del multímetro y amperímetro en simulador. Aquí tenemos los anexos en el que podemos ver una resistencia con su respectivo código de colores. Tenemos el circuito en el cual se mide con el amperímetro en el simulador. Además tenemos los tipos de circuitos eléctricos que son en serie, paralelo y mixto, y ahí están identificados.